Onubio, la empresa líder de Huelva en medios audiovisuales e informáticos, patrocina este espacio. Hola, buenos días, bienvenidos a todos y a todas. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Hoy es día 18 y nos encontramos aquí en Santa Cruz de Tenerife, en el Centro Ciudadano El Tranvía. Comenzamos nuestro congreso número 27, estamos en la ruta número 10, en la etapa 48 de este proyecto de Gira España por la Infancia, en el recorrido de las 52 capitales de provincia. Y bueno, comenzamos nuestro congreso con la ponencia marco de la mano de la doctora Virginia Morcillo Loro. Es un honor para mí presentarla. Es compañera miembro del equipo de Gira España por la Infancia, de este proyecto, y es la responsable de la participación infantil. Es la responsable de una de los recogidos de datos, que para nosotros es muy importante, que es la voz de los niños, ya que dentro de este proyecto de la ciudadanía para la ciudadanía, para nosotros es muy importante nuestro objetivo, que es los niños y niñas de nuestro país. Y de la mano de esta formidable compañera y profesional está pues esa participación con los niños y niñas del recorrido que estamos realizando. Os la presento un poco para que la conozcáis. Ella es maestra en educación primaria, licenciada en psicopedagogía, doctora en psicopedagogía, y dentro de su trayectoria profesional cabe destacar docente en la Universidad de Huelva y la UNED. Actualmente, como ya os acabo de contar, pertenece al equipo de Gira España por la Infancia y es consejera del Consejo Independiente de Protección de la Infancia. Bueno, comenzamos con su ponencia titulada Escúchame, compréndeme y consúltame. La voz del alumnado como movimiento activo para el cambio educativo. Y sin más, pues le cedo la palabra y todo el espacio tuyo, Virginia. Bueno, Soledad, muchísimas gracias por tu presentación. Siempre es un placer que te presente a alguien también al que admira y que forma parte de tu equipo. Y bueno, como Soledad ha comentado, mi ponencia versa sobre el movimiento de la voz del alumnado como un movimiento activo para el cambio educativo. Hay tres palabras que son esenciales y que, bueno, creo que son relevantes pues para la hora de la mejora escolar. Y son tres palabras, como podemos apreciar en la presentación: escúchame, compréndame y consúltame. Actualmente vivimos en una sociedad en constante cambio y donde realmente se van incorporando diversas transformaciones en todos los ámbitos, incluido en el contexto educativo. Hoy en día nos encontramos encorsetados en la sociedad del desconcierto, donde muchas veces ni siquiera sabemos hacia dónde vamos ni de dónde venimos. Y realmente también ese mar de dudas, esa incertidumbre, también repercute de alguna manera en el ámbito escolar. La ilustración que presento, o sea, bueno, el mapa conceptual, nos dirige hacia una redefinición del panorama educativo actual y yo lo he denominado un encuentro con la educación del futuro. ¿Hacia dónde hemos de caminar en esta sociedad en constante cambio? Hemos de caminar hacia una escuela verdaderamente inclusiva y democrática, que huya del segregacionismo y del racismo, y eso es algo esencial. Por otra parte, también una escuela que promueva el desarrollo del pensamiento crítico desde el conocimiento integrado. Abordamos esta perspectiva de esta escuela desde una perspectiva, digamos, que huye del convencionalismo y que se centra en metodologías activas que pretendan también atender a la diversidad del alumnado en relación a la igualdad de género, a los diversos ritmos de aprendizaje, de cultura. Por otra parte, también hemos de caminar hacia la reconstrucción de modelos que promuevan la transformación del entorno, pero una transformación del entorno por parte de la implicación activa del alumnado, desde el reconocimiento de su voz. Y eso es algo esencial, como veremos más adelante. Pero también hacia la reconstrucción de modelos desde una perspectiva, desde una filosofía humanista y solidaria. También, por otra parte,
Hemos de salvaguardar en la escuela algo que realmente ahora con la nueva ley de educación están quedando en un segundo plano, que sería el plano de las humanidades, el arte, la cultura y la música, elementos que son necesarios para realmente comprender a las personas. Necesitamos del arte, de la cultura y de la música para comprender a las personas, para sacar también ese carácter humanista en el alumnado. Y también, por otra parte, el reinventar los derechos humanos. En un informe reciente de UNICEF se recalcaba también la escasez o sea, que ponía en evidencia que los niños no conocen sus derechos y que eso hay que trabajarlo directamente en la escuela, es necesario. Y el reinventar los derechos humanos también incluyendo el derecho a soñar, porque el derecho a soñar debería de ser también un derecho, igual que el derecho a la democracia. Hay una frase de un cantante que se llama Els Catarrel que dice que la fuerza de los sueños es el alma de los rebeldes. Por otra parte, también hemos de caminar hacia una escuela contemplada desde una perspectiva democrática, donde la marcha del grupo clase se gestiona con la participación de todos y todas. Y cuando hablamos de todos y todas nos referimos también a la familia, al alumnado, al profesorado y a otros agentes también de la comunidad educativa, y eso es algo también a tener en cuenta. Por otra parte también que la clase o el ámbito educativo debe desarrollar valores filosóficos y éticos también como la justicia social, la cooperación, también el respeto a la naturaleza, la capacidad crítica y emplear estos valores en la transformación del entorno más inmediato, también como cuestiones que son esenciales, así como una escuela que genere cultura y que también, por otra parte, se enriquezca de otras culturas. Además, dentro de este panorama también que nosotros dibujamos, hay que contemplar también el compromiso pedagógico por parte de toda la comunidad educativa y por parte también del profesorado. Necesitamos un profesorado que crea en la escuela y que trabaje desde esa perspectiva colaborativa, y eso también es algo esencial, pero no solamente desde un compromiso pedagógico, sino también con dos ingredientes esenciales que son la ilusión y la esperanza, y que el profesional realmente se encuentre motivado. Además, el liderar propuestas innovadoras desde abajo arriba, o sea, estas propuestas innovadoras desde abajo arriba generan inclusive, uniéndolo al aspecto anterior, más compromiso pedagógico por parte de toda la comunidad educativa. También abrir la escuela al conocimiento de otras realidades y problemáticas, es decir, incluir dentro del sistema educativo, incluir dentro de la escuela, de los centros educativos, problemáticas sociales, que el alumnado sea consciente de esas problemáticas sociales, sea consciente también de lo que está ocurriendo en la sociedad y además también dar al alumnado la oportunidad de diseñar medidas y diseñar estrategias para cómo afrontar esas problemáticas sociales. Por tanto, también desde esta perspectiva hay que incluir actividades que potencien también el trabajo colaborativo y cooperativo dentro del aula, y también, asimismo, el dar la oportunidad al alumnado para evaluar su propio aprendizaje, es decir, darle protagonismo también al alumnado. Esta redefinición del panorama educativo nos dirige a su vez también hacia una frase de Eduardo Galeano, que considero que es un texto que es esencial, que lo deberíamos de conocer todos los profesionales, porque nos dibuja otro panorama educativo. Y dice así: Diego no conocía la mar. El padre, Santiago Cobaldov, lo llevó a descubrirla. Viajaron al sur. Ella, la mar, estaba más allá de los altos médanos esperando. Cuando el niño y el padre alcanzaron por fin aquellas cumbres de arena, después de mucho caminar, la mar estalló ante sus ojos. Y fue tanta la inmensidad de la mar y tanto su fulgor que el niño quedó mudo de su hermosura. Y cuando por fin consiguió hablar, temblando, tartamudeando, pidió a su padre: ayúdame a mirar. ¿Qué quiere decir este texto de Eduardo Galeano? Quiere decir que nosotros no nos pongamos en medio, que tanto los maestros como los profesionales dejemos al alumnado mirar la realidad desde sus ojos, desde su punto de vista. ¿Y cómo se consigue eso? Se consigue favoreciendo, diseñando molinos de viento y no realmente murallas que frenen la curiosidad imparable del alumnado. Esto a su vez también nos dirige hacia, volvemos otra vez al título de la ponencia, hacia el deber como profesionales de darles la oportunidad al alumnado de que hablen, de que dialoguen. No tenemos que silenciar su palabra, y eso es algo que
de verdad que nos tenemos que cuestionar y tampoco ocultar su mirada. Por tanto, hay que consultar al alumnado, hay que comprender al alumnado y hay que también que escuchar al alumnado. Esto nos dirige realmente, si nosotros nos centramos en el sistema educativo actual, hay que contemplar esta visión desde una nueva visión de infancia. La infancia de ahora demanda nuevas respuestas. Decir que el estudio de la infancia presupone una historia caleidoscópica, ese estudio de la infancia es variado a lo largo de la historia y dependiendo también de factores políticos, sociales, etc. Sí que es verdad que hay que señalar que el siglo XX nos ofrece un nuevo capítulo en la imagen y en la educación del niño, también con el reconocimiento de sus derechos. Y nos quedamos también con la Convención de 1989, donde nos dice que el niño y la niña es portador de derechos. También hay que tener en cuenta que a lo largo del siglo XX y el siglo XIX siempre se ha preparado al niño para la etapa adulta, pero que realmente en la época actual tenemos que cambiar esa tendencia y ahora darles la oportunidad al alumnado para que transforme, digamos, la realidad y también dé ideas sobre cómo afrontar diversas problemáticas sociales. Ahora el niño es portador de derechos. También, por otra parte, hay que tener en cuenta que muchas veces nosotros infantilizamos demasiado a la infancia y no, hay que tratarles también como adultos, teniendo también, considerando que el alumnado, el niño y la niña, tiene capacidad de iniciativa y hay que favorecer también su autonomía y que no se separe de los problemas del mundo real. Por otra parte, decir que la escuela, inclusive también incluido en la sociedad, es un elemento clave en la construcción de la infancia. A su vez, también dentro de este panorama de la voz del alumnado, nosotros decimos ahí, creo que la imagen también es muy clarificadora, sale un niño y bueno, lleva un elefante, ¿no?, colgado como si fuera un globo, y yo, bueno, he puesto que todo es posible realmente si se quiere, y si todos queremos, todo es posible. Y ese cambio educativo puede ser posible, pero también de la mano de nuestros niños y de nuestras niñas. Partimos de 3 tesis fundamentales. En primer lugar, tener en cuenta la voz del alumnado para aquellos centros que pretenden transformar sus estructuras hacia modelos también de participación horizontal basados en enfoques democráticos. También, por otra parte, independientemente del modelo educativo por el cual se rija la escuela, es importante tener en cuenta también la voz del alumnado para favorecer la creación de escuelas más democráticas y participativas. Fijaros, independientemente del modelo educativo que lleve la escuela, sí que es verdad que dentro de la escuela hay que establecer esos espacios para que el niño dialogue, para que el niño se exprese y así crearemos nosotros también escuelas más democráticas y más participativas. Y por otra parte también es esencial tener en cuenta, y es otra tesis que defendemos, que la mirada del alumnado sobre las acciones que se realizan en la escuela aportan también una visión más completa y más compleja sobre la realidad vivida en los centros. Aquí no solamente cuenta la visión que tenga el profesorado sobre el propio centro educativo, sino que esa visión es más completa si nosotros introducimos también el alumnado en ese proceso. A su vez, también algunas ideas iniciales que suponen este movimiento de la voz del alumnado, decir que ahora, que en el contexto, digamos, español, el concepto de voz del alumnado es poco común. Normalmente o tradicionalmente este concepto procede del mundo anglosajón y allí es verdad que es un movimiento que está sumamente extendido, que hace referencia a todas aquellas iniciativas que emprenden las escuelas y que están dirigidas a aumentar el protagonismo del alumnado en la toma de decisiones sobre el diseño, la gestión y la evaluación de cualquier aspecto de la vida escolar, inclusive también en las decisiones que afectan al marco organizativo también y curricular del propio centro educativo. Que el movimiento de la voz del alumnado es un movimiento que se encuentra enlazado y ligado directamente a la Declaración de los Derechos de la Infancia y también al reconocimiento de los niños y niñas como ciudadanos con derecho de participación también en las instituciones educativas. Y sobre todo y fundamentalmente que hay que poner el centro en cómo es posible organizarnos para que la participación de los niños y de las niñas sea auténtica y sea en sí misma un objeto pedagógico relevante. Y eso no se nos puede olvidar.
Me quedo también con un texto de Michael Fullan. Michael Fullan es muy conocido en relación al movimiento del cambio educativo y de la mejora escolar, que nos dice que cuando los adultos piensan en los estudiantes, piensan en ellos como beneficiarios potenciales del cambio. Piensan en resultados, habilidades, actitudes y puestos de trabajo. Raramente piensan en los estudiantes como participantes de un proceso de cambio y vida organizativa. Los estudiantes, incluso los más pequeños, son personas también. Si no les asignamos algún papel significativo en la obra, la mayor parte del cambio educativo y en realidad de la educación fracasará. ¿Qué pasaría si tratáramos a los estudiantes como sujetos cuya opinión cuenta en la introducción de la reforma en las escuelas? Y ahora yo os lo pregunto, ¿qué pasaría si realmente nosotros tuviéramos en cuenta todas las ideas de los niños y de las niñas? Es que da igual que el niño tenga 3 años o que el niño tenga 4 años o 5 años. A ellos también hay que considerarles y hay que tenerles en cuenta. Y eso no lo digo yo, sino que lo dicen pedagogos tan importantes como Michael Fullan y Hart Gray, que son pioneros en el tema del cambio educativo y de las reformas también escolares. O sea, quedarnos con esa cuestión. ¿Qué pasaría si tratásemos a los estudiantes como sujetos cuya opinión cuenta en la introducción de las reformas en las escuelas? Partimos también de 2 premisas clave. Steinhaus nos dijo que solo los docentes podían cambiar el mundo del aula y que lo harían cuando lo comprendieran, pero realmente esto es posible si tienen en cuenta al alumnado. Si no, no pueden conocer ni cambiar el mundo de la escuela, y eso es esencial, dar voz a los estudiantes, consultarlos, escucharlos, dialogar con ellos e interpretarlos. Por otra parte también, como afirman Rudolf y Flutter, es necesario apoyar la participación activa, tener en cuenta también los puntos de vista de los otros sobre cuestiones sociales, permitir que los adultos menores y mayores puedan aportar algo al bienestar de la comunidad y darles la oportunidad de hacerlo. Y aquí hablamos también de actividades intergeneracionales como Democracia Vivida, creando esos espacios también de diálogo entre los adultos, entre los niños dentro de las escuelas o en otros foros diferentes. También respetar el derecho de las personas a expresar su punto de vista acerca de las cuestiones que les afectan. Y aquí nos vamos también al artículo 13 de la Convención de los Derechos del Niño, donde nos dice que hay que respetar la visión del alumnado y que hay que escucharle y que tienen que tener derecho también a expresarse y a participar. Asimismo, y siguiendo esta línea, siguiendo esta perspectiva, hablamos de LOT y hablamos de los 6 hilos interconectados. Estos 6 hilos interconectados sirven de nutrientes para la creación de un discurso a favor del movimiento de la voz del alumnado. ¿Y cuáles son esos 6 hilos interconectados que tenemos que tener presentes si realmente nosotros estamos en ese discurso a favor del movimiento de la voz del alumnado? En primer lugar, y abordando la primera parte de la ponencia, los cambios en la concepción de la infancia. Volvemos a decir que antes se preparaba al niño para la edad adulta, pero realmente tenemos que tener en cuenta sus ideas para la transformación de la realidad que tenemos ahora. Por otra parte también, otro hilo importante es la lucha contra el consumismo. Y aquí hablamos que hay muchos centros educativos que utilizan la voz del alumnado solamente para, digamos, para fines comerciales hacia ello. Es decir, hay muchas veces que se pasan cuestionarios al alumnado para que pongan su opinión, pero se queda en eso, solamente en una mera consulta. Entonces hay que evitar esa lucha contra el consumismo. Por otra parte, también hay otro hilo que es necesario para crear ese discurso a favor del movimiento del alumnado, que sería la educación para la ciudadanía. También hacer partícipes al alumnado en la política. Yo en una escuela que visité, y es una anécdota que suelo siempre contar, había un niño que decía que por qué realmente los niños no podían participar en la política, y es verdad, o sea, ese movimiento, esa educación para la ciudadanía es esencial y hay que trabajarlo también desde el ámbito escolar. Por otra parte, también hay otro hilo interconectado que sería el movimiento de los derechos humanos, reconociendo, bueno, dentro del movimiento de los derechos humanos hay diferentes documentos que hacen referencia también a esa participación de los niños y de las niñas. El caminar hacia un modelo de escuela democrática en una sociedad realmente democrática. Y también el movimiento de la mejora escolar, considerando al alumnado también como experto en esa mejora y en ese cambio también educativo.
La tabla que presento ahí, bueno, hace referencia a distintos autores que nos ofrecen una visión desde el menor protagonismo al mayor protagonismo del alumnado dentro de lo que sería la institución escolar. Pero deteniéndonos en una de ellas, nosotros nos quedamos en las definiciones o las definiciones que nos aportan Susinos y Ceballos en el 2012, donde nos dice que el menor protagonismo, se basa en que no existe una auténtica participación en el centro escolar, que los alumnos solamente son considerados como otra fuente más de información. Realmente ahí también el protagonismo del alumno es menor. Sí es verdad que se le tiene en cuenta, lo que pasa es que el protagonismo es menor. Donde existe un mayor protagonismo considerando a los alumnos como coinvestigadores, y el mayor protagonismo sería el aprendizaje intergeneracional, que lo he mencionado antes, como democracia vivida, donde se creen espacios de diálogo en el centro educativo o en otros espacios para que adultos y infancia o jóvenes también trabajen juntos. En relación a las características esenciales de las prácticas educativas en las que se reconoce la voz del alumnado, yo creo que la imagen lo dice todo, el niño en la luna, y yo siempre le digo a todos los niños y las niñas que los maestros deberíamos de tener las orejas muy grandes para escuchar todo lo que nos tienen que decir. ¿Cuáles son esas características esenciales dentro de las prácticas educativas en las que se reconoce la voz del alumnado? Bueno, pues la corresponsabilidad en la gestión y la organización de los centros. Fijaros también el papel que tiene el alumnado aquí como responsables también en esa organización, tanto curricular como organizativa del propio centro escolar. Por otra parte también como principios rectores, la educación integral, la libertad, la confianza y la responsabilidad. La confianza también como un pilar fundamental, porque la confianza protege, estimula y también crea altas expectativas en el alumnado. Por otra parte, el reconocimiento y la valoración de las diferencias y también los puntos de vista divergentes, teniendo en cuenta que cada niño puede tener su punto de vista, igual que lo tenemos los adultos, y también hay que respetarlo. El reconocimiento de la valía de todos y cada uno de los miembros que pertenecen a la comunidad escolar, es decir, tener en cuenta todas las opiniones, la promoción del compromiso individual a favor del bien también de la comunidad, la creación de espacios para la toma de decisiones en torno al currículum y el desarrollo de una identidad propia por parte del alumnado, y por otra parte también la oportunidad de elección en las actividades de aprendizaje. Y eso también es algo sumamente importante dentro de lo que sería el grupo clase, es decir, que el profesorado dé la oportunidad al alumnado para elegir también las actividades de aprendizaje. Y no solamente eso, si nosotros abordamos, como señalábamos inicialmente, desde esa perspectiva del currículum integrado donde se hace referencia al pensamiento crítico, es necesario también tener en cuenta las ideas del alumnado antes de llevar a cabo cualquier planificación didáctica. Igual que incluso también la motivación de los niños y de las niñas. Algunas orientaciones positivas a tener en cuenta en este movimiento de la voz del alumnado para el cambio educativo: escuchar con humanidad. Hay que escuchar con humanidad, tener en cuenta todos los puntos de vista. Eso a su vez nos lleva también al imperativo dialógico. La afirmación de posibilidad, es decir, tú puedes participar, no tengas miedo. Todos nos equivocamos, todos cometemos errores, pero hay que opinar y hay que decir también nuestras ideas. Por otra parte, también la adopción de nuevos roles, el cambiar el chip de alumno como consultor, alumno también como corresponsable de la organización del propio centro educativo, y luego también cambiar la acústica de la escuela, es decir, los espacios también y los tiempos para favorecer la participación del alumnado. Y esto nos lleva a una experiencia realmente gratificante dentro de nuestro proyecto, que es Gira España por la Infancia. Como comentaba Soledad inicialmente, hay una parte esencial dentro del plan estratégico que es el escuchar también a los alumnos para incorporar sus ideas al plan estratégico por la infancia. Como veis en las imágenes aparece una maleta. Esa maleta es una maleta especial porque nosotros vamos recopilando todos los sueños de los niños y de las niñas de España. En total llevamos recogidos más de 1000 sueños, y no solamente
está la maleta donde vamos recogiendo sueños, sino que también despertamos la curiosidad del propio alumnado. Ahí aparece una manzana. Esa manzana nos va acompañando a lo largo de todas las visitas que nosotros vamos realizando y en los congresos infantiles, porque narra la historia de una manzana que quería convertirse en estrella. ¿Y qué es lo que nosotros le queremos hacer ver al alumnado? Que cada uno en su interior ya es una estrella y que todos y todas son especiales. Hacerles sentirles importantes en este proceso también de cambio, en este proceso también de transformación social. Ellos son lo importante y por tanto nosotros dentro del proyecto Gira España por la Infancia creamos esos espacios de diálogo y encuentro con todos los niños y las niñas. Para ubicarnos un poquito también estamos recorriendo ya las 52 provincias españolas, concretamente hoy aquí en Tenerife, bueno, pues ya es la 48 visita que nosotros realizamos y el ámbito de actuación son escuelas infantiles y luego también el Congreso Infantil dentro del Congreso Internacional Interuniversitario contra la Pobreza Infantil en el Mundo. Aproximadamente son 40 escuelas visitadas y también aproximadamente unos 16 congresos infantiles. ¿Cuál es la finalidad del congreso infantil o de las visitas? Fomentar la participación infantil, sobre todo en temáticas que realmente les preocupen y afecten al alumnado, aportando ideas y acciones para ello. Tratamos de dar protagonismo a los niños y a las niñas, que se escuche su voz y que se les otorgue el papel que merecen dentro de la sociedad. También la experiencia se desarrolla escuchando y dando la palabra a los escolares. Necesitamos escuchar y atender sus propuestas e ideas, colaborar con los niños, abrirles las puertas a un escenario diferente. Cuando realmente nosotros vamos visitando las escuelas, yo me emociono al pensarlo, porque los adultos muchas veces pensamos o cuestionamos las ideas de los niños y de las niñas, pero realmente cuando ellos plantean temáticas que aluden a lo mejor a la pobreza infantil, o que aluden al bullying, o que aluden a otras cuestiones que también nos preocupan, son realmente maduros a la hora de dar su opinión y también de proponer acciones para cambiar determinadas situaciones que ellos viven. Recientemente tuvimos un congreso en Logroño y ahí los niños y las niñas nos exponían una realidad que ellos están viviendo. Ellos me decían, mira Virginia, es que nosotros tenemos aquí un parque cercano al colegio y hemos visto que han puesto una norma que los mayores de 13 años no podemos estar en el parque. Y ellos la verdad que se indignaban. Y yo les decía, bueno, ¿y qué podemos hacernos? Aquí nos tenemos que dirigir nosotros para cambiar esa norma. ¿Qué podemos hacer nosotros ante ellos? Y ellos te van dando sus ideas. Y realmente es muy enriquecedor escucharles y tenerles en cuenta. A continuación voy a mostraros algunas de esas fotografías donde demuestran que la voz de todos los niños y de las niñas es esencial y es fundamental. Esto es en una escuela de Huesca. Realmente cuando nosotros visitamos las escuelas y les preguntamos qué es para ellos participar, cómo se siente cuando participan, fijaros las manos levantadas, como ellos les encanta participar y realmente cuando vienen también incluso a los congresos infantiles es que esta es la cantidad de preguntas que les suscitan a ellos que nos podemos tirar las horas y las horas debatiendo y dialogando con ellos y siempre, resulta muy, muy enriquecedor. Esa es una de las escuelas que nosotros visitamos. Esta, por ejemplo, también forma parte de un congreso infantil, concretamente en Baeza y en Jaén, con la particularidad de que en este congreso infantil pues también hay niños de 3, 4 y 5 añitos. Porque es verdad que las escuelas que nosotros visitamos, digamos que por acotar un poquito también lo que sería el escenario, nos dirigimos hacia al alumnado de quinto y de sexto de primaria, pero también tienen cabida el alumnado de infantil. De hecho, hemos visitado también escuelas infantiles, por ejemplo, en Almería visitamos una. Y aquí también en este congreso infantil, concretamente en Baeza, pues participaron también niños de 3, 4, 5 años hasta 12 años, de todas las etapas educativas. La imagen que vemos ahí, como señalaba anteriormente, aparece en las maletas de los sueños, pero todos estamos en círculo y estamos unidos, porque esa maleta de los sueños está acompañada de una historia.
Y esa historia es la historia de Ubuntu, donde nos narra la importancia de estar todos juntos y todos unidos para la consecución de algo, ¿no? Y yo siempre les digo a todos los niños y las niñas que ellos tienen que estar unidos pues para poder hacer posible este cambio y esta transformación social, porque ellos son el presente y realmente hay que tenerles en cuenta, volviendo a reiterarme en lo que he comentado anteriormente. Estas dos imágenes pues también hacen referencia a dos congresos infantiles, concretamente la imagen superior es de Pontevedra, en la cual nos visitó también un instituto que estaba asociado a la UNESCO, y ahí vemos a los niños y las niñas pues también dando su punto de vista sobre cuestiones que a ellos les afectan, en este caso sobre la pobreza infantil, y también contando experiencias suyas del centro educativo. Y en la imagen que tenemos abajo pues son niños y niñas en Huelva que habían preparado también unas presentaciones PowerPoint sobre pues también la pobreza infantil, y también dando su punto de vista sobre otras cuestiones que a ellos les preocupan. La imagen que vemos también ahí pues hace referencia a una escuela de Santander y nada, también fue un momento de diálogo y de debate con el alumnado. Pero realmente, a continuación vamos a mostrar, nosotros les preguntamos a ellos qué mundo queremos para todos los niños y las niñas, qué les preocupa a ellos en realidad, qué mundo quieren para la infancia. Y nos hemos encontrado, como he dicho antes, con toda clase de opiniones. Fijaros la imagen ahí de Frato que dice, caramba, nos escuchan. Y es que ellos también, cuando tú vas o cuando tú estás con ellos en los congresos infantiles o en las escuelas, te dicen, gracias por escucharnos. Incluso algunos nos ha dicho, es que queremos crear espacios donde se nos escuche. Algunos nos decían que querían crear un lugar que se llamaba Niñolandia, donde ellos tuvieran la oportunidad también de ser escuchados, y ellos te lo agradecen, es decir, es que no nos cuesta escucharles, y además ellos se animan y te lo dicen con una energía que es increíble. Entonces, haciendo alusión a esa pregunta, ¿qué mundo queremos nosotros para los niños y las niñas y qué nos preocupa? Estas son algunas de las respuestas que ellos nos han dado. Bueno, ahí tenemos esas respuestas que están en imágenes, que esas las vamos recogiendo también en la maleta de los sueños. Y, por ejemplo, El mundo del mañana en Ojo de Marco, concretamente este nos llama mucho la atención, es del CEIS Pedro Bautista de Ávila, y él nos dice que él cree que el mundo del mañana es un mundo que no se puede imaginar ni fabricarlo en los pensamientos, sino fabricarlo con las manos y con la ayuda de muchas personas. El mundo de mañana yo pienso que será un mundo en el que las personas se lleven bien sin conflictos, sin guerras, sin hambres que padecer. A día de hoy las personas más pobres del mundo sufren desnutrición severa y pueden llegar a morir si no les ayudamos. Algunos niños y niñas de África beben agua contaminada. Si pensáis los mayores, fijaros cómo él se dirige a los adultos. ¿Vosotros daríais este tipo de agua a vuestros hijos? Yo pienso que no. El racismo se da en todos los países del mundo. Antiguamente los blancos trataban a los de color como esclavos, pero ahora no lo hacen puesto que estamos en otra época. Pero no es como vosotros pensáis. Y nos hacen una llamada de atención. A día de hoy, los de color son agredidos y maltratados en todas las calles del mundo. En mi opinión, está mal maltratarlos, puesto que aunque por fuera no son iguales, por dentro sí lo son. Mi mundo es un lugar en el que la contaminación no existe. Todas las personas se llevan bien. Yo solo soy un niño. Pero no podría hacer esto posible sin la ayuda de todas las personas del mundo. Espero que antes de que yo muera pueda ver ese mundo con mis ojos. Fijaros, como él dice que solo es un niño, pero realmente está dando una opinión también madura y asentada, y también nos está llamando la atención de decir que eso no es posible sin la ayuda de todas las personas del mundo. O sea que para la lucha contra la pobreza infantil, que es nuestro propósito dentro del proyecto Gira España por la Infancia, es necesario la unión de todos, y ellos te lo dicen. Incluso también en alguna escuela que hemos visitado también de Cataluña, nos decía un niño que si todos pusiéramos nuestro granito de arena, podríamos construir grandes montañas. Y me decía, reclamando, Virginia, ¿y por qué todos no ponemos nuestro granito de arena? Y eso te queda, y tú dices, es cierto, y hay que luchar por ello. Y ellos también son conscientes de esa realidad, los niños. En este caso, Albán, Carlos y Samuel, también niños de un colegio que nosotros visitamos, ellos pusieron un título
para ese mundo que querían. Y dice que para un mundo mejor se necesita valor. Para un mundo mejor se necesita valor. Y ellos hicieron o construyeron una poesía. Dice, queremos un mundo lleno de alegría para levantarse con energía. Queremos una buena educación y que tus padres te apoyen desde el corazón. También queremos compañeros y amigos que estén siempre contigo. Queremos igualdad, no guerras y mucha amistad. Por último, todos somos una estrella y en cada bar brindemos por ella. Fijaros, nos están diciendo y nos están dando también lecciones de que hay que levantarse con alegría, con energía, que ellos quieren y demandan una buena educación. Y además cuando nosotros hablamos con ellos, ellos también plantean la escuela que ellos quieren. Ellos plantean la escuela que ellos quieren. También cómo les gustaría que fueran sus profesores. También te lo hacen llegar. También trabajar desde la amistad, desde el corazón. Y sobre todo también la igualdad. Ellos dicen que no quieren que haya guerra y que todos los niños y las niñas sean respetados. Por otra parte también, Tania y Keila nos dicen que un mundo mejor para la infancia, se necesita que la palabra de todos los niños y las niñas tenga un papel importante en la sociedad. Es que ellos son conscientes de eso. Que la felicidad también reine en nuestro mundo. Que no haya miedo a dar nuestra opinión. Y hablando con algunos niños, a lo mejor en los congresos infantiles, que les suele dar más timidez a la hora de dar su punto de vista, yo me decía, es que muchas veces nosotros en clase nos quedamos con las ganas de opinar y no decimos nuestra respuesta por miedo a equivocarnos. No tienen que tener miedo a equivocarse. También que la creatividad se dé a conocer. Fijaros, la creatividad y la imaginación, algo también que está quedando en un segundo plano actualmente dentro del panorama educativo. Y sobre todo, ellas nos dicen que no nos dé miedo dar a conocer nuestros sueños, es decir, que todos los sueños se tengan en cuenta. Y algunas de las consideraciones que nosotros hemos señalado también para seguir avanzando es que para que la escuela sea inclusiva, tanto en las escuelas como en las aulas, tienen que ser entendidas desde la perspectiva de los diferentes participantes, desde la perspectiva de toda la comunidad educativa, incluidos los niños. También que se puede ir avanzando hacia modelos de voz del alumnado más comprometidos con una participación real, en la medida también que haya un mayor interés por conocer su punto de vista y se propicie un mayor debate y autonomía. Pero existe realmente un problema, que sus voces muchas veces quedan silenciadas por una cultura profesional. Y actualmente en numerosos centros educativos se han convertido en centros donde el profesorado camina solo, donde solamente se va... Los profesores van y trabajan de forma independiente, no se relacionan con otros compañeros ni nada. Y hay que superar esa cultura profesional y apostar también por una cultura colegiada. Y bueno, yo creo que aquí hemos asentado también algunas bases para tener en cuenta que el alumnado también es esencial y que son el presente. No son el futuro, sino son el presente y que hay que tenerles en cuenta. Muchas gracias por la atención y por estar aquí con nosotros. Bueno, Virginia, muchísimas gracias por esta ponencia tan interesante, tan cargada de práctica que avala ese recorrido de teoría que también, como has iniciado la primera parte de la ponencia, una práctica recogida muy actualizada a través de este proyecto de la gira. Y bueno, agradecerte, pues, cómo queda latente eso que están demandando los niños, tal y como dice tu título de escúchame, consúltame y compréndeme. No son palabras cogidas al azar, son demandas que están pidiendo los niños, tú lo has dicho, desde muy pequeñitos hasta, bueno, edades comprendidas, bueno, nosotros nuestra trayectoria hasta la ESO. Y son palabras muy lógicas, son palabras que nosotros los adultos estamos constantemente demandando, ¿no? ¿Por qué los niños no? Contigo ha quedado muy explícito de que eso está a la orden del día. Moni, a través de ese recorrido que has hecho teórico de esa escuela inclusiva y democrática, cómo debe de apostar por el desarrollo de ciudadanos libres, ¿no? Con ese pensamiento crítico, la importancia de la filosofía, ¿no? Para que el niño aprenda de su cultura desde la cultura, a crear su propio aprendizaje, ¿no? Una escuela dirigida más al ser
que al hacer, ¿no? Con esta sociedad tan dirigida al logro, hacer adultos, ciudadanos productivos para que merezca la pena esa inversión que ha tenido la niñez. En cambio, si vamos a una escuela dirigida más al ser y al dejar al niño que se empodere en sus propias capacidades, a respetar los ritmos, ¿no?, de todos los niños, hay cabida para todos y no hay una segregación de los que no lleven ese ritmo o esa disciplina de ese logro, que bueno, no todos cabemos en ese perfil. Entonces, bueno, interesantísimo, totalmente de acuerdo, obviamente, y bueno, por aquí también el tema de que los niños, al tener voz, saben a qué mundo quieren pertenecer. O sea, esa escuela dirigida al ser del niño en conexión con el mundo y con la naturaleza. No podemos obviar ese entorno y ese contexto. Y cómo la vocación de los profesionales, no solamente formados para ser profesores, sino con esa vocación y creyéndose con el trabajo que hacen, conjunto con el resto de la comunidad. Nosotros a través de este proyecto lo estamos más que comprobando. No solamente esa educación pertenece y depende de la escuela, las familias tienen mucho que decir, mucho que aportar. Es el primer núcleo de aprendizaje y educativo para los niños, pero como el resto de la comunidad, todos tenemos esa responsabilidad, como bien dice nuestro lema, ¿no? Despertando conciencia, compartiendo responsabilidades. Como esa responsabilidad que bien ha quedado muy expuesta en tu ponencia, nos pertenece a todos. No nos podemos dedicar a solo nuestro hijo, a solo lo que a nosotros nos compete. Y muy bonitos los ejemplos que has puesto, como lo de caminar juntos para llegar más lejos. Uno solo a lo mejor va más rápido, pero no es el objetivo. Y bueno, tal y como se comprende ahora la escuela, sí es verdad que como que se apoya al que tiene esas capacidades, al que se supone, ¿no?, que tiene esas capacidades, al que entra dentro de esas delimitaciones. Y bueno, se le va empujando, pero ¿cuánto se deja en el camino? No solamente de compañeros, sino de actitudes, capacidades y habilidades suyas que no se les están teniendo en cuenta. Yo quiero sacar aquí, aunque esto te corresponde a ti, pero bueno, como yo he tenido el honor de acompañarte a estas actividades, como hay niños que manifestaban que sus actividades extraescolares los padres las dedicaban con su mejor intención precisamente a lo que no les gustaba, a lo que se les daba mal, y no se les potenciaba a lo que verdaderamente ellos tienen ese don, esa estrella, ¿no?, que tú has sacado aquí, esa estrella que tienen dentro, pues vamos a reforzársela, y no, a lo mejor al niño o a la niña se le daba mal las matemáticas, bueno, pues venga, vamos a ponerle ese apoyo en matemáticas, y precisamente era lo que menos le apetecía, ¿no?, dejando esas habilidades no potenciadas y no desarrolladas, que quizá esa es su luz. Y bueno, para no extenderme más, agradecerte muchísimo tu exposición con esa claridad y con esa vivencia, porque es una experiencia, como vuelvo a decir, muy actualizada. No son datos recogidos de un estudio de hace unos años, sino están a la orden del día. La he disfrutado muchísimo, la he vivido contigo, acompañándote cada vez que las circunstancias me lo han permitido. Y bueno, volverte a dar este fuerte aplauso y muchísimas gracias. Bueno, Sole, simplemente terminar con una cosita, que es cierto que actualmente vivimos en un contexto, digamos, en un panorama educativo que se encuentra obsesionado con unos resultados académicos, donde la preocupación, digamos, también de las escuelas se dirige hacia conseguir, digamos, el máximo potencial o los máximos resultados en unas pruebas de diagnóstico, en unas pruebas externas. Yo pienso que ahí también esa obsesión está restando protagonismo también al alumnado y puede ser también un problema a la hora de favorecer esa participación de todos los niños y de las niñas en ese cambio educativo. Sobre todo también hay que quedarnos que los niños y las niñas dentro de la sociedad han sido, digamos, un aspecto, un ámbito que ha sido silenciado, que ha sido invisible y que es hora también de darles voz y de darles esa visibilidad que ellos y ellas necesitan. Y finalmente también destacar un aspecto que considero que es excepcional y que ahora mismo creo que deberíamos de trabajarlo desde todas las etapas educativas, empezando por la infancia, que es la educación emocional.
Sobre todo también abrir la escuela y crear en los niños y las niñas, o sea, personas que sean justas y que sean también comprometidas con la sociedad en la que viven. Una escuela que enseñe, como bien comentaba, solo una escuela que enseñe a vivir, una escuela que enseñe también a convivir, una escuela que potencie todo lo maravilloso que tienen los niños y las niñas, y una escuela también que sienta, una escuela que proteja también al alumnado y que defienda también los derechos de la infancia. Y hemos de caminar a eso. Y sobre todo, volviendo a hacer mención a lo que comentaba, hacer visible a lo que tradicionalmente ha sido invisible. Así que, bueno, pues muchísimas gracias por todo.